Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente. Ya es la última sesión de nuestro curso. Y bueno, vamos a dar inicio siguiendo nuestra agenda. Y bueno, lo que tenemos marcado es un resumen del día de ayer. Y lo que vimos el día de ayer, primero fue la unidad 4, preparación de insumos, lección 8, proceso 3, preparación de insumos. Igual, siguiendo la misma mecánica de los otros días, ¿a quién le gustaría compartirnos un resumen así muy breve de qué fue lo que revisamos en este proceso 3, preparación de insumos? ¿Algún voluntario? ¿Alguien quisiera participar? Doctor, lo veo con ganas. ¿Quiere participar? Bueno, pues lo que vimos es que para la preparación de insumos se puede hacer en paralelo la parte de datos de actividad y de factores de emisión. Eh, no tienen que ser secuencial, pueden ser en cualquier orden, pero básicamente pues hay que preparar los datos para poder correr la calculadora de emisiones, que tiene dos versiones, una en Excel y otra en Access. Y básicamente para la parte de datos de actividad eh, se utilizan las cartas de uso del suelo y vegetación del INEGI de la serie 2 a la 4 a escala 1 250,000 y se hizo una rasterización de 100 a una escala de 100 por 100 metros, una hectárea, y se le aplica una herramienta que no entendí muy bien, Snap Raster, para comparar las diferentes series. Básicamente, como se tiene diferentes niveles de detalle o de resolución espacial, hay que estandarizar la geometría. Entonces, para eso se utiliza esta herramienta para que sean más comparables. Y bueno, hay varias metodologías que se utilizan para analizar los errores y las incertidumbres. La parte, digamos, clave fue el paso de la serie 5 ajustada con estos niveles de resolución o de detalle mucho más finos para poder comparar con la serie 6 y hacerlo con las áreas ajustadas básicamente. Y para la parte de factores de emisión, pues es bastante complicada porque se requieren varios insumos, están además digamos, los factores en sí que vienen, bueno, no factores, la densidad de carbono que viene de los datos del INFIS, que se calcula, digamos, para los diferentes almacenes, biomasa aérea, biomasa subterránea, madera muerta, hojarasca o mantillo y carbono orgánico del suelo o materia orgánica del suelo. Eh, vienen, además de esos insumos, hay que utilizar ecuaciones salométricas, hay que utilizar datos de densidad de madera, se tiene primero que verificar la parte de la identificación de especies que esté correcta y que esté en una nomenclatura comparable, que se utilizó los datos de la APG2. Y con toda esta información ya se pueden calcular las densidades de carbono. Esas densidades de carbono se expresan ya sea a nivel de los estratos o a nivel de las transiciones para poder cruzar con los datos de actividad, ya sea para superficies mapeadas o para superficies ajustadas. Para las mapeadas son
estratos y para las ajustadas son las transiciones. Y una vez que se tiene esos dos, pues entonces se puede empezar a calcular ya propiamente los factores de emisión en términos de, pues dependiendo del almacén, se puede hacer directamente las tasas anualizadas si se tienen datos de 2 censos por lo menos, y para los otros pues hay que pasar de datos de densidad de carbono a datos de factores de emisión propiamente dichos en términos de tasas de emisión o de absorción, ¿no? Y bueno, una vez que se tienen los dos, pues ya es la parte de combinar, creo que es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? De combinar datos de actividad y factores de emisión para tener ya las emisiones. Gracias, doctor. ¿Alguien quisiera agregar algo? Gracias, doctor. Bueno, algo que veíamos también el día de ayer es que los procesos de generar factores de emisión y datos de actividad son hasta cierto punto procesos que gozan de mucha autonomía. Una vez que se diseña el inventario, que detonan esos dos procesos de manera paralela y ellos empiezan a trabajar, ¿no? A generar datos de emisión datos de actividad y factores de emisión. Pero que en esa autonomía sus resultados pues van a salir conforme a los procesos que ellos han decidido. Nuestra función es analizar bien lo que nos están entregando, identificar dónde están los datos que requerimos y después hacer un esfuerzo muy grande para trasladar esa información que estamos recibiendo a un formato que a mí me sea útil para incorporarlos a los procesos de estimación. Y bueno, vimos también que hay una parte muy complicada en este proceso, que es establecer todas las reglas de negocio que surgen cuando esa pequeña fórmula de carbono T2 menos carbono T1 se tiene que aplicar a 4 series, o sea, 4 mapas, y que tenemos 2 lecturas en el tiempo, ¿verdad? Todo eso se empieza a volver complicado, pero que es parte, pues, de lo que tenemos que resolver. Y hasta ahí llegamos el día de ayer, ¿verdad, doctor? Vamos ahora a empezar con nuestro programa. Ahora sí ya la parte práctica es ejercicio práctico número 3, calculando emisiones, áreas mapeadas. Algo que vi ayer es que, y es normal en este tipo de cursos, depende mucho de, por ejemplo, el manejo que tengamos a veces del Excel o en la habilidad, a veces de las computadoras, ¿verdad? No todas las computadoras traen el mismo rendimiento. Entonces, empezamos algunos a ir más adelante, otros en medio, otros atrás, y en los que acaban primero nos esperan a los que vamos un poquito más rezagados, tratando de compensar un poquito eso. Miriam está distribuyendo en unas memorias los videos tutoriales para que si alguien que se atoró en un paso, reproduce el video y el video va a mostrar gráfica y auditivamente qué es lo que estamos haciendo. Entonces, pueden instalar los videos, se reproducen con cualquier reproductor de video que tengan en computadora. Vamos a hacer el ejercicio. Y si alguien se empieza a retrasar, se puede apoyar en el video o con su compañero de al lado o nos pide el apoyo, ¿sale? Entonces, ya empezamos con la revisión, Eder. ¿Quieres hacer algún comentario? Ajá. Muy bien, ejercicio práctico 3, calculando emisiones de áreas mapeadas. Entonces, les voy a pedir por favor que abran todo su tutorial, o sea, su manual del usuario de la calculadora. Muy bien. Entonces, estamos en la etapa número 3, suministro de insumos a la calculadora. Es la página número 3, ¿sale?
Hasta ayer lo que terminamos, si se acuerdan, pues es que ya tenemos los archivos pivote de datos de actividad, áreas mapeadas, datos de actividad, áreas ajustadas y factores de emisión. Entonces, número 3, suministro de insumos a la calculadora. Durante esta actividad, los archivos pivote en Excel serán copiados a la calculadora. ¿Sale? Después sigue el count. Entonces me voy a ir al archivo pivote. El count está aquí a la izquierda. Otra vez Shift y luego fin, flecha hacia abajo. Le doy copiar y le doy pegar como valores. Y bueno, los otros dos sí están en el orden que lo tengo yo en el archivo pivote. Entonces voy al archivo pivote con el Shift, flecha izquierda, pues fin, abajo, le doy copiar y le doy pegar como valores. ¿Sale? Y en este momento la calculadora ya tiene mi base de datos de áreas mapeadas. Si pueden hacerlo, por favor. ¿Sale? Aquí lo importante más es ver que el orden está alterado, no es coincidente entre el pivote y la calculadora. Entonces primero el subestrato, después el count y ya después ID mapa y periodo. Listo, pasamos al otro. Vamos a pasar ahora a las áreas ajustadas. Me voy a ir a mi carpeta de archivos pivote. Voy a abrir mi archivo pivote de áreas ajustadas. ¿Se acuerdan que lo hicimos el día de ayer? Entonces, lo voy a seleccionar todo. ¿Vale? Sin encabezados. Es muy importante, no, sin encabezados. Entonces ya le doy copiar. Me voy a la calculadora y en la tabla de insumos de áreas ajustadas, nuevamente voy a pegar como valores, ¿sale? Entonces ahorita ya la calculadora tiene mis áreas ajustadas. Bueno, entonces vamos ahora voy a cerrar mi archivo pivote y ahora me voy a ir a los factores de emisión. Voy a abrir el archivo pivote factores de emisión, ¿vale? Y ya ven que ese archivo tiene muchas tablas. La tabla que contiene mis factores de emisión es la segunda, TBL-FS Source. Eso lo vimos el día de ayer, ¿recuerdan? Asegúrense que no tienen ningún filtro. Igual, desde la A, son muchas columnas a la derecha, hasta la AG, ¿de acuerdo? Que es la última incertidumbre del último pool, ¿sale? Y abajo hasta donde haya datos. TBL-FS Source. Del archivo pivote factores de emisión. Lo que vamos a hacer ahora es pegar los factores de emisión a la calculadora. Los factores de emisión están en el archivo pivote factores de emisión y ese archivo tiene muchas hojas de Excel. La hoja que contiene los factores de emisión es la segunda, TBL-FE Source, ¿sale? Entonces lo seleccionamos, ¿sale? Le damos nuevamente copiar. Me voy a la calculadora y otra vez lo pego como valores. ¿Vale? Pueden verificar yéndose hasta la última columna, que es precisamente la AG, ¿verdad? Y que pegamos bien. Esta hoja lo veíamos el día de ayer, la TBLF Source es la que contiene todas las reglas de negocio que establecimos para pasar las densidades de carbono a factores de emisión.
Y bueno, ya podemos cerrar el archivo pivote también. Y ya solo tenemos abierta la calculadora. Miren, es posible que a algunos el archivo pivote de las áreas ajustadas se les haya quedado en el archivo de origen porque no le dimos guardar como, sino le dimos nada más guardar. ¿Sale? Entonces, no importa que venga de ahí, copien y peguen. Si lo tienen como AO, no como AP, lo copian de ahí a la calculadora. Muy bien. Entonces ya acabamos la etapa 3, ¿sale? ¿Están de acuerdo? Vamos a empezar a calcular las emisiones. Número 4, cálculo de emisiones. 4.1, las áreas mapeadas. Paso 1. Cálculo de los datos de actividad para todos los estratos de todas las transiciones de todos los mapas del inventario. Y son varios literales, ¿sale? Inciso A. Limpia los datos de la hoja paso 1, DA-trans-es, celdas en color azul. Entonces, en su calculadora hay una pestaña que se llama paso 1. Dice que las celdas en color azul vienen de otra estimación. Entonces lo vamos a seleccionar y lo vamos a limpiar. Es decir, le vamos a dar eliminar. Ok, les entregué una. Ok, se van a ir aquí. Discúlpenme, ahí fue un error mío. Ahí en revisar, desproteger hoja, con minúscula le van a dar block, así, B-L-O-C-K, block. Aquí en revisar, desproteger hoja, block, de bloquear, ¿verdad? Con CK, block. ¿Sale? Entonces ahora sí le damos suprimir y ya limpiamos las celdas en color azul. Muy bien. Y después dice, paso 2, literal B, limpia las celdas en fondo color gris, excepto la primer fila. Se encuentra bloqueada, que contiene las fórmulas predeterminadas de la calculadora. Entonces, miren, si quieren yo lo hago primero. Estas son las celdas en color gris, excepto la primer fila, para no perder las fórmulas. Y le voy a dar suprimir. ¿Sale? Si quieren, vamos analizando un poco qué hace cada hoja y cada paso, ¿verdad? ¿Sí? Miren, aquí lo que estamos haciendo en esta hoja es a cada subestrato le estamos pegando la transición y el estrato que le corresponde. ¿Verdad? Es lo que hace esta hoja. Entonces, literal C. Con la opción copiar, pegar valores de Excel, copie los datos de la hoja base-datos raster, que es los datos de actividad de áreas mapeadas, en las celdas respectivas de la hoja paso 1. Entonces vamos a hacer esto. Miren, el literal C lo que dice es que vayamos a nuestros datos de áreas mapeadas, que los seleccionemos, que los copiemos y aquí en paso 1 los peguemos como valores. Sí.
Bueno, y aquí falta algo. Perdón, lo vamos a tener que programar ahorita. Ya lo había corregido por la versión que les pasé. Falta ese dato. ¿Ya lo pegaron? Y bueno, ya inmediatamente copió hacia la derecha. Nos trajo el consecutivo a la transición, el ID estrato, el consecutivo estrato y el estrato. Entonces hay que ir por la transición. El ID transición, perdón. Ok, miren, la transición está aquí en la columna D. Vamos a hacer esto, perdón, o sea, por la versión que tienen, pero hay que hacerlo aquí. En el paso 1, vamos a darle aquí buscar B. Sí, busquen la función buscar B, por favor. Buscar B. Le vamos a hacer clic. Le vamos a decir que busque este subestrato, este valor de esta celda, en una matriz. Y nos vamos a ir a la primera hoja que se llama insumo CAT. Y vamos a seleccionar hasta la columna D y luego hacia abajo. ¿Sale? Le vamos a dar aquí, entonces, aquí clic y le vamos a decir que nos traiga la columna 4 y le vamos a poner aquí falso y enter. Sí, no pasa nada si seleccionan, ajá. Y después vamos a fijar la matriz de búsqueda con ingresando el signo de pesos con F4. Y ya, le damos doble clic hacia abajo. Y lo que está trayéndonos es la transición, ¿sale? El ID de la transición. Sí, va de vuelta, ajá. Sí, pónganse aquí en la columna E2, en la celda E2, por favor. Entonces, vamos a seleccionar la función buscar B. Ajá, le van a dar aquí fx y van a buscar la función buscar B aquí en todo. Van a buscar una función que se llama buscar B y va a aparecer esa ventana. El valor buscado va a ser el subestrato, es decir, la columna A2, la celda A2. Buscar V. ¿Ya? Entonces se va a desplegar la ventana con los argumentos de la función, todos van ahí. Entonces, valor buscado, que busque el subestrato, es decir, la celda A2. Den clic en la celda A2. Se van a pasar al otro argumento, le van a dar clic a esta flechita y se van a ir al insumo, a la primera hoja, ¿sale? Y van a seleccionar desde la celda A2 hasta la D2 y hacia abajo todo. ¿Sale? A2, D2, es decir, de la A2 a la D1033. Y bueno, nos regresamos a los argumentos. Le vamos a decir que nos regrese la celda número 4. Un 4, escriben ahí. Y aquí van a escribir falso. Y después aceptar. Para que lo haga para
todas las columnas tenemos que fijar la matriz de búsqueda. Aquí donde dice A2, ponen el cursor entre la A y el 2 y luego teclean signo de pesos. Va a quedar así, chicos, es pesos A, pesos 2, 2 puntos, pesos D, pesos 1033. Y le dan Enter y luego ya nomás le dan doble clic aquí. Ajá. Pesos A, pesos 2. Ah, sí, cierto. Sí, sí, sí. Va de vuelta, es aquí. Lo- así es. Pesos A, y luego pesos 2, luego pesos D y pesos 1033. Les prometo que en la calculadora que se lleven esto ya va a estar corregido. Sorry, la verdad. Ajá. 1033. Lo que le estamos diciendo es que busque el valor de la de izquierda, pero que mantenga firme el dónde va a buscar. ¿Están de acuerdo? Ahí ya está Adrián ayudándonos, el Inge César, si nos ayuda también. Pregunta, muchachos, ¿quieren que cambiemos la versión de la calculadora? Tendríamos que empezar. Es muy sencillo, la verdad, esta parte. Me faltó ahí, pues, que trajera el consecutivo de la transición a partir del estrato. O sea, que yo reparta ahorita, pero es como volver a hacer todo desde cero. Por esta falta, sí. Ajá. Ya se corrigió, ¿verdad? Allá. Ya tengo yo el ID de la transición, pero llega hasta la fila 1033 y en el paso 1 tengo muchos más filas y entonces como no hay datos en el insumo, digamos de donde viene, aparece este error de ahí. Aquí hay muchas más filas de las que hay aquí en este. Sí, no importa. No se va a calcular para las otras. Para esto ya no aplican. Entonces lo que voy a hacer, muchachos, es asegurarme de entregarles ahorita una versión que ya incluye esa columna y evitar esta situación, ¿sale? Por lo pronto vamos a seguir. ¿Ya todos resolvieron esta parte del ID transición? Bueno, lo que dice ahora el paso siguiente es rellene los datos de las 5 columnas faltantes arrastrando con el ratón las fórmulas de la primera fila de datos. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar aquí y dar doble clic. ¿Vale? Sí, lo que está en color gris. ¿Vale? Y ya está. Entonces, el literal de, muchachos, es que estas columnas en color gris lo arrastren hacia abajo, ¿sale? ¿Quién me dice qué estamos haciendo en este paso?
¿Qué tenemos a la izquierda? Los datos de actividad de áreas mapeadas. ¿Y qué tenemos como valor de referencia? El subestrato, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es a ese valor, diciéndole a qué transición pertenece, cuál es el consecutivo, cómo se llama la transición, cuál es el estrato, el consecutivo del estrato, el estrato, porque los datos de actividad vienen a nivel de subestrato. Entonces yo lo que estoy haciendo aquí es pegarle su historia de vida a ese subestrato, apoyándome siempre en este catálogo, ¿verdad? Este catálogo lo generamos cuando diseñamos el inventario. ¿Y se acuerdan que definimos la estratificación? Entonces, lo que estamos haciendo es pegando a los datos de actividad de áreas mapeadas sus etiquetas, ¿vale? Para poder agruparlos. ¿Están de acuerdo? ¿Eh? Cada estrato pertenece a un estrato y cada estrato pertenece a una transición. Entonces, lo que estamos haciendo es, como tenemos los valores a nivel de subestrato, estamos jalando la transición y el estrato que le toca, miren. Consecutivo transición, ID transición. Sí, ajá. Entonces, en realidad, este debería ser gris y no azul, pues es el que calculamos ahorita, ¿están de acuerdo? El ID transición, consecutivo transición y transición. ID estrato, consecutivo estrato y estrato. Ajá. Ajá. ¿Así estaba? Oh, gracias, Ángel. Sí estaba, entonces sí tienen la versión correcta, ¿vale? ¿Ya lo hicieron todos, muchachos? ¿Ya vamos hasta aquí? Levante la mano quien no va aquí. ¿Quién no va aquí? Entonces vamos bien, ¿sale? Vamos a pasar al siguiente paso, al siguiente numeral. Esto es importante, ¿eh? Con los datos de la tabla paso 1 de A transición, elabore la siguiente tabla dinámica. Entonces, miren, yo ya tengo una tabla dinámica, la voy a eliminar. Eliminar. La tabla dinámica, no vayan a eliminar su tabla de paso 1, ¿sale? Entonces dice, es esta tabla dinámica, ¿sale? Vamos a ir armándola paso a paso. Entonces, vamos a seleccionar desde el encabezado todos nuestros datos. Vamos a hacer la tabla dinámica. Vamos a seleccionar esta tabla que tiene los datos de actividad de las áreas mapeadas más su historia de a qué estrato y a qué transición pertenece. ¿Sí, Alma, o no? Chicos, van a pasar al frente a presentar su resultado, ¿eh? Entonces sí traten de ir haciendo sus ejercicios. Insertar tabla dinámica. ¿Sí? Insertar tabla dinámica, aceptar. ¿Qué creen que vamos a hacer ahora, muchachos? Vamos a generar los datos de actividad de las áreas mapeadas. ¿Cuál es la unidad de agregación de las áreas mapeadas? Estrato. Vale, entonces vamos a armar la tabla dinámica. Entonces, primero va el ID mapa. Entonces, lo que vamos a hacer es ID mapa. No me fui desde la A, me fui desde antes, me tengo que ir desde la columna A, ¿sale? Entonces, insertar tabla dinámica. Entonces, primero va el ID mapa en las filas. Entonces, me voy a ir ID mapa, botón derecho, agregar a fila, ¿sale? Tenemos 4 mapas, ¿sale? Después sigue el consecutivo transición. Entonces, consecutivo transición, botón derecho, agregar a la fila. ¿Están de acuerdo? Después sigue
el ID transición, entonces me voy a ir aquí a ID transición, botón derecho, agregar a la fila. Y después sigue la transición, botón derecho, agregar a la fila. ¿Sale? Después, de acuerdo a nuestro manual, sigue el consecutivo estrato, el ID estrato y el estrato. Entonces, consecutivo estrato, botón derecho, agregar a la fila. Después el ID estrato, botón derecho, agregar a la fila. Y por último el estrato, botón derecho, agregar a la fila. ¿Están de acuerdo? Y ahora que nos calcule los datos de actividad por estrato. Y vamos a darle aquí en valores el count. ¿Sale? Ahora, necesitamos arreglar esta tabla dinámica. Vamos a hacer esto primero. Que todos vayamos hasta ese punto, ¿sale? Se pueden apoyar en la guía, muchachos, ¿verdad? Aquí está ID mapa. ¿Verdad? ID mapa, consecutivo transición, ID transición, transición. Consecutivo estrato, ID estrato, estrato. Y luego el total de count, la suma, ¿verdad? Y ahí ya tenemos todos los datos de actividad para áreas mapeadas a nivel de estrato para todos los mapas. Para completar nuestra tabla dinámica, vamos a agregar el periodo a los valores, pero que nos dé el promedio. Aquí en configuración de campo, promedio. ¿Sale? El promedio. Ok. Es periodo. Periodo va en valores, pero que no que nos lo sume, sino que nos dé el promedio. Sí saben para qué, ¿verdad? Para que quede el periodo original del mapa, ¿verdad? Si alguien está teniendo dificultad para hacer la tabla dinámica es porque sigue teniendo la hoja bloqueada. La contraseña para desbloquearla es block con minúsculas y al final CK, así block. ¿Sale? Muy bien, muchachos. Vamos ahora a transformar el formato de nuestra tabla dinámica. Lo primero que vamos a hacer en tabla, aquí botón derecho, opciones de tabla dinámica. Botón derecho, opciones de tabla dinámica. Y donde dice mostrar, vamos a seleccionar diseño de tabla dinámica clásica. ¿Sale? Opciones de tabla dinámica, en la pestaña mostrar, vamos a seleccionar diseño de tabla dinámica clásica. Y va a cambiar el formato de nuestra tabla dinámica. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a quitar todos los subtotales. Vamos a hacer clic en donde dice total, botón derecho, y le vamos a quitar la palomita del subtotal. Donde vean totales, botón derecho, quitar el subtotal. Y después total tierras, botón derecho, quitar el subtotal. Y por último, bueno, aquí otro total, botón derecho, quitar el subtotal, botón derecho, quitar el subtotal. Y creo que solo me queda, y acabé. ¿Sale?
Sí, a ver, voy a ir aquí. Propiedades, totales y filtros. Si quieren, vamos a quitar miren, vamos a quitar mostrar totales generales y mostrar generales de la fila. Y ya, si quieren para hacerlo todo en un solo paso, otra vez, botón derecho. Sí, ajá. Propiedades, opciones de la tabla dinámica. Y donde dice totales y filtros, le vamos a quitar las palomitas de los totales generales y de los subtotales, que no nos muestre totales. Entonces va a quedar de esta forma nuestra tabla. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que nos rellene solito, es aquí donde dice ID mapa, botón derecho, configuración de campo. En la tabla dice, en la pestaña diseño impresión, le vamos a decir repetir etiquetas de elementos. Y luego nos vamos a pasar al siguiente campo, que es consecutivo transición, botón derecho, configuración de campo, diseño e impresión, repetir etiquetas de elementos. Todo esto en la versión Access no se tiene que hacer, es mucho más eficiente y mucho más rápido, ¿verdad? Aquí como lo estamos haciendo en la versión Excel, hay que irlo haciendo a pie, ¿vale? Paso a paso. Entonces, botón derecho, configuración de campo, diseño e impresión, repetir etiquetas de elementos. Ya casi acabo. Transición, botón derecho, configuración de campo, diseño e impresión, repetir etiquetas de elementos. Y yo ya acabé. Entonces tenemos una tabla de este tipo, ¿están de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos? Los datos de actividad para todas las transiciones, para todos los mapas a nivel de estrato. Así, para quitar los subtotales, muchachos, es botón derecho, opciones de tabla dinámica, totales y filtros, y le quitamos todas las palomitas que tenga y le damos a aceptar. Se les deben de quitar todos los subtotales. En ese orden es botón derecho, opciones de tabla dinámica, en mostrar, vamos a seleccionar con una palomita diseño de tabla dinámica clásica y ya le vamos a dar a aceptar. ¿No? Entonces hay que quitarlos a pie, mire. Es así, entra suma. Ok, entonces bien, acuérdense que tienen los videos tutoriales. Si alguien por ahí, el video tutorial les va a mostrar exactamente lo que se mostró, por si alguien se quiere apoyar en el video. Entonces había que quitar todos los subtotales, ¿están de acuerdo? Los subtotales, configurar como tabla dinámica clásica y rellenar hacia abajo todos los campos, ¿están de acuerdo? ¿Cómo va, doctor? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Fíjense si se van al manual. Pero es que es otra página, ¿no? Estamos apenas en el cálculo de... Ah, sí, ajá. Puede ser que aquí se omitió. ¿Cuál guía tienes? A ver, algo está mal ahí.
Pero porque yo tengo otra cosa. Ah, sí, de hecho aquí no se ve, pero aquí sí, sí, por eso. De hecho dice aquí arriba, como no se ve, todos los campos. Todos los campos. Ah, ok. Ajá, y acuérdense, tendría que ser a nivel estrato, porque las áreas mapeadas se calculan a nivel de estrato. El orden es, acuérdense, es consecutivo ID, y luego de la transición, luego consecutivo estrato, ID estrato y luego estrato. Pero es el consecutivo del estrato. Ajá. ¿Ya quedó? Ok. Bien, ¿cuál es el orden que hay que poner, muchachos? Es el ID del mapa, después el consecutivo estrato, ID estrato, no, perdón, consecutivo transición, ID transición, transición, y luego consecutivo estrato, ID estrato y luego estrato. Y ya en los valores, la suma de count y el promedio del periodo. ¿Sale? En la guía, el manejador de campos de la tabla dinámica, cuando son muchos elementos, ya no vemos hacia abajo. Pero la tabla de abajo contiene todos los campos que hay que agregar. Bien, levanten la mano los que ya llegaron a este punto, los que ya acabaron. Creo que somos mayoría. Vamos a continuar. Muy bien. Después sigue el paso 2, cálculo de emisiones. Si ya tenemos los datos de actividad, ¿qué es lo que sigue ahora? Hay que ir por el factor de emisión, ¿sale? Y dice, limpie, o sea, elimine de la sección de datos de la hoja paso 2, asigna FE y calcula EMI, celdas en color azul, la sección de datos. Entonces vamos a ir a la hoja que se llama paso 2, por favor. Y van a ver que tiene datos, ¿verdad? Esto porque ya vimos que son archivos reutilizables. Vamos a seleccionar lo que está en fondo color azul. Hasta periodo, ajá. Hasta abajo y le vamos a dar suprimir. ¿Sale? Porque son otros datos de alguien que usó la calculadora. En la sección gris vamos a hacer lo mismo, nada más dejando la primer fila, porque la primer fila contiene las fórmulas de cálculo. Y le damos suprimir. ¿Están de acuerdo? Sale, entonces vamos a ir por nuestros datos, ¿no? Entonces dice, literal B, limpia las celdas con fondo en color gris, excepto la primer fila. Se encuentra bloqueada, que contiene las fórmulas predeterminadas de la calculadora. Inciso C o literal C, con la opción copiar, pegar valores de Excel, copie de la tabla dinámica creada en el paso 1 en las celdas respectivas de la hoja paso 2, que se llama asigna F. Primeras 9 columnas con encabezado en fondo color naranja. Entonces, nosotros acabamos de crear una tabla dinámica. Y ahora ok, entonces me voy a ir a la tabla dinámica que creamos ahorita y voy a seleccionar solo los datos sin el total que aparece hasta abajo. ¿Están de acuerdo? Miren, yo todavía tengo aquí un total que no eliminé. Asegúrense de quitar todos los subtotales. Debe quedar un cuadro así sin totales. Muy bien. Entonces voy a ir por mis datos. ¿Están de acuerdo? Lo voy a copiar. Me voy a ir a la hoja que se llama paso 2 y voy a pegar como valores. ¿Están de acuerdo? Y después, en esto color gris, lo que voy a hacer es seleccionarlo
y voy a dar doble clic. Y ya están ahí las emisiones estimadas para áreas mapeadas. Ahorita vamos a ver qué hay en cada columna. ¿Están de acuerdo? Para todos los mapas, para todas las transiciones, para todos los estratos. Ah, es porque no lo agregaron. Su tabla dinámica entonces del paso 1 está incompleta, ¿verdad? Si quieren fijarse en la guía, tienen que agregar el ID mapa, luego consecutivo transición, ID transición y transición, luego consecutivo estrato, ID estrato y estrato, y luego ya la suma de count. Ah, ya. Uy. Sí, pero ya debería haber ediciones ahí. Ah. Ahí me quedé sin unos. Ahorita repito esa parte, ¿no? Ajá. ¿Las mismas cosas? Las versiones De Excel, ajá. Las funciones. Las funciones, exacto, ahí. Sí, las versiones de Excel, sobre todo la función esta de concatenar, creo que en mi computadora es concat, ¿verdad? Y en otras versiones es concatenar, entonces como que las versiones entran en conflicto y hay que arreglar, quitar el FXL, algo así, y poner completo concatenar, doble clic y ya se ejecuta. Pero bueno, pues son las versiones diferentes, ¿no? Y buscar B, consultar B, por ejemplo. Ok, vamos a repetir este paso, ¿sale? Es el paso 2. Entonces, lo que dice el manual es que primero eliminemos los datos, que son las celdas en color azul. Lo seleccionamos y le damos suprimir. Después dice que hagamos lo mismo con las grises, respetando solamente la primera hoja, perdón, la primera fila. Suprimir. Aprovechen ahí para ver que esta celda, la K, en mi versión de Excel, la función concatenar es concat. Si está en conflicto, corrijan ustedes y cámbienlo. Para desbloquear la hoja hay que escribir block. Entonces, si les aparece un conflicto, reemplacen por concatenar. En algunas versiones de Excel es así, concatenar completo. ¿Sale? Vamos a ir ahora a la tabla dinámica 1 que hicimos en el paso 1, ¿se acuerdan? Asegúrense de no tener subtotales, eso es importante, que no haya subtotales y no va a haber una doble contabilidad. Vamos a darle ahí copiar. Nos vamos a ir a la hoja paso 2 y vamos a pegar los datos aquí. En pegar valores. Y se van a calcular acá las emisiones, ¿están de acuerdo? Ahora vamos a hacerlo para todos los estratos de todos los mapas, haciendo aquí doble clic y ya. Y hay conflicto, debe ser en esta columna, ¿verdad? Es la columna K por la función concatenar. Entonces, ¿quién nos quiere explicar qué hace esta hoja, muchachos? Sobre todo las fórmulas. Esto es importante, ¿verdad? Que no se convierta en una caja negra, sino saber en qué consiste. La columna L dice A-DA, es el ajuste del dato de actividad. Si se dan cuenta, en todo es 1, excepto en las permanencias. ¿Por qué en las permanencias va este valor? Por ejemplo, para el 9
Luego en el mapa 2 va a cambiar las permanencias a 5, ¿verdad? Luego a 4 y luego a 3. Porque en las permanencias el factor de emisión está anualizado. En todas las demás transiciones lo que se anualiza es el dato de actividad. Esa es una decisión, una regla de negocio que nos establecieron desde datos de actividad y factores de emisión. Y después viene el ajuste del factor de emisión. Aquí es donde vamos a encontrar el punto 0,5. En algunos estratos, los factores de emisión se deben de ajustar por esta regla de que hasta el año 20 alcanzan su culmen, de acuerdo a lo que dice IPCC. Entonces, miren, si le dan aquí filtrar, datos filtrar, hay que desproteger, ¿verdad? En revisar, escribir block. Y aquí hay que darle datos filtro. Y aquí en el ajuste del factor de emisión es donde vamos a encontrar el 5% en algunas transiciones. Son esas reglas del juego, ¿verdad? Que hemos venido hablando, ¿verdad? Bueno, ¿qué hay a la izquierda, muchachos? En la columna N, el factor de emisión, biomasa aérea, definitivo, ¿verdad? ¿De dónde viene? Del archivo pivote factores de emisión. Buscar B, y lo que busca es el factor de emisión. Después viene el factor de emisión de la biomasa subterránea, el factor de emisión de la madera muerta. ¿Por qué es 0 aquí? Porque no es un pool considerado en la transición, ¿verdad? Si se dan cuenta, hay pools que sí traen datos, ¿verdad? Porque hay factor de emisión y porque está considerado en ese reservorio. Ustedes no van a tener, ¿verdad? Después el de la hojarasca y después viene el carbono. ¿Están de acuerdo? Que es dato de actividad por factor de emisión por el ajuste. ¿Están de acuerdo? El dato de actividad por su ajuste por el factor de emisión. ¿Sí, Ana? Sí, debe ser porque... Ceros, no aplica. No aplica. Yo Ajá. no tengo no aplica. Cuando es no aplica es porque no encontró la referencia. Entonces algo se está concatenando mal. Ok. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, en el BA y en el BS, sí tengo datos. Y luego ya en el resto, ya no. Sí, es porque en el factor de emisión, aquí es muy importante que en el factor de emisión de la hojarasca, de la madera muerta, que estás trabajando con algún estado, con Jalisco, ¿verdad? Debieron haber dejado en ceros esa hojita, o sea, como haberla limpiado. Cuando hicimos el archivo pivote factores de emisión, en la parte de madera muerta y hojarasca, tenía que venir en 0. O sea, no debe de haber, no aplica. No debe haber, así es, no debe haber, no aplica. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, aquí está la fórmula de IPCC, dato de actividad por factor de emisión. ¿Vale? Esas son las emisiones. Sí, por el factor de emisión. Sigue siendo carbono, ¿están de acuerdo? Y después vienen las emisiones. ¿Sí? ¿Qué dice ahí 10 a la 3, no? Es decir, y 44 entre 12, ¿no? Es esta fórmula de convertir el carbono en CO2 equivalente elevado por 10 a la 6 a la menos 1, ¿no? Por menos 1. Ok. Y entonces, pregunta aquí es, ¿una emisión negativa significa una absorción, ¿verdad? Absorciones, ¿no? De la biomasa aérea, la biomasa subterránea, la madera muerta, la hojarasca y las totales.
que es la suma de todas estas, ¿no? Entonces son una absorción de 23.450 toneladas, Inge, o gigatoneladas. Gigagramos. Gigagramos de CO2 equivalente para este estrato, para este estrato de esta transición de este mapa. Bueno, con esto estaríamos acabando, de acuerdo a nuestro programa, el cálculo de emisiones de áreas mapeadas. ¿Está bien? Áreas mapeadas. Sigue un receso para dar luego pie a las emisiones de áreas ajustadas y luego ya el examen y ya nos vamos.